¿Qué tipo de desarrollo es el que queremos? ¿Cuán importante es el medio ambiente para nuestras vidas? El estuario Quempillén, ubicado en el extremo norte del archipiélago de Chiloé, es la puerta de entrada a la ciudad de Ancud. De una belleza escénica impresionante, este sector se caracteriza por el encuentro armónico de un bosque nativo y un río, contenedores de una rica biodiversidad. Quempillén es una zona tan hermosa a la entrada de nuestra comuna y cualquier persona que llega a Chiloé, al archipiélago de Chiloé, pasa por Chacao y de ahí es un tramo de carretera y la primera postal que tiene maravillosa donde queda impactado de la belleza del lugar al que ha llegado es acá en Quempillén. Yo creo que es la puerta de entrada a la ciudad, donde si tú el primer punto de encuentro con ese paisaje natural donde se encuentra un río y un mar y unos cerros, una hondonada, una isla, como la isla Cochino, y es la primera visión que uno tiene desde Ancud. Es conocido que la entrada de la ciudad de Ancud es considerada una de las más bonitas del sur de Chile. Y eso básicamente al estuario de Quempillén, el río, la postal del mar de fondo, pero también dada la característica de este tipo de bosque. Además, Quempillén es un hito de marisca intraurbano, está prácticamente dentro del radio urbano, y eso en conjunto con la gran diversidad de especies y su alto valor ambiental no ocurre en muchas ciudades en el mundo. Generalmente estos sitios con alto valor se encuentran lejos de la ciudad, lejos de las presiones, y este ha resistido muy bien en todo este tiempo. Por eso es la importancia de conservarlo hoy por hoy. Yo pienso que la primera ventaja de Quempillén es que como ciudadanos de Ancud y tantos ancuditanos que nos estarán oyendo, es el orgullo de tener un lugar tan hermoso en nuestra comuna, un lugar que deberíamos cuidar por lo bello que es principalmente, además de por todo lo que podemos sacar de él, pero lo primero es esa belleza. Es un privilegio que tenemos y por tanto hay que cuidarlo. La belleza del paisaje es el resultado del diálogo entre distintos ecosistemas, haciendo de Quempillén un territorio con alto atractivo biológico, con gran potencial para el desarrollo de la economía local. Existen pocos lugares en el país que tengan esta belleza singular, es como una entrada preciosa hacia nuestra comuna, y en primer lugar se debiera tener en cuenta eso. Segundo, tenemos una flora especial acá, que es el olivillo, que es endémica de nuestro país y es propia de este lugar costero. Después tenemos una unión entre diversos ecosistemas que están presentes en esta pequeña cuenca y tiene un potencial y atractivo turístico enorme. La importancia o el rol fundamental que cumple en la actualidad este bosque está muy asociado al rol que cumple en el paisaje. Característica fundamental de la entrada del lugar donde estamos, que es la entrada a la ciudad de Ancud, es que se valora por su calidad paisajística. En ese sentido, este bosque de olivillo y otros bosques de este sector de Quempillén, sumado al estuario del río del mismo nombre y al paisaje del mar de fondo, hacen relevar este rol que es de un rol turístico, un rol asociado al paisaje. Pero de todas maneras, manteniendo ese rol, este tipo de bosques cumple una serie de otras funciones, las que uno conoce como las funciones ecosistémicas de los bosques: regulador del ciclo del agua, del ciclo del aire, del ciclo del carbono, del ciclo del oxígeno. Sirve de albergue una serie de fauna que lógicamente si no existiera este bosque, esa fauna no existiría y esas funciones tampoco las cumpliría. Específicamente en este sector es un bosque dominado por olivillo, más conocido habitualmente por olivillo costero. Son bosques bien característicos en el sentido de las especies que lo componen. Son bosques bastante puros, de prácticamente una especie arbórea, en este caso el olivillo, que domina completamente todo el doser superior del bosque.
Y hacia abajo se va acompañando de una serie de otras especies nativas, principalmente ulmo en este caso, avellano y arrellano. Una de las características que tiene el olivillo es que bueno, es fácil identificarlo porque en vez de su hoja se observan unos puntitos. Bueno, de hecho a eso alude su nombre científico, que es Ectoxicum punctatum. Son como unos pequeños paragüitas que ayudan a que la humedad que tiene la hoja no la pierda durante la época de verano. Un humedal, como este sitio, es un encuentro entre un ambiente terrestre y un ambiente acuático. Puede ser el borde de un río, el borde de un estero, la zona de vertientes, turberas, pomponales, lagos y también pequeños estuarios como el que vemos acá. ¿Por qué se denomina estuario? Porque el ingreso de un agua dulce, ¿cierto?, que se encuentra de manera intermareal con el agua salada. Dados estos ambientes, vamos a encontrar aves que están asociadas al bosque ribereño, que no son necesariamente acuáticas, pero que uno las va a poder encontrar de manera permanente. Aves rapaces, diurnas y nocturnas. Y en el caso de las diurnas, van a recorrer la orilla de los pajonales buscando también sus presas, que pueden ser huevos, ¿cierto?, o pequeñas aves que se encuentran acá. Y también se encuentra un grupo de aves residentes, que son las que van a nidificar, o su ciclo anual está dentro de este humedal. Y otro grupo de aves que podrían ser las migratorias. Y ahí podemos dividirlas. Las que se encuentran, que vienen en invierno de la zona austral, como son el flamenco chileno, ¿cierto?, y la familia de los chorlos. Y otro grupo que viene del neártico, que son las aves playeras migratorias de larga distancia, que llegan a diversos humedales de Chiloé. Y dentro de esos sitios se encuentra este humedal de Quempillén. Dentro de este grupo de aves se encuentran algunas que están en estado de conservación, lo que significa que para el país son relevantes porque su población probablemente se haya visto declinada. Es una de las especies más carismáticas, se puede decir, de Chile, que son los cisnes, el cisne de cuello negro. También se encuentran otro grupo de aves carismáticas, pero son migratorias, como son los flamencos chilenos, que es una población austral, lo que quiere decir de que dentro de su migración, principalmente en la zona argentina, al sur, y de la Patagonia chilena también. Esas especies son bastante dinámicas en su desplazamiento, porque uno podría pensar que en este momento las podríamos encontrar acá, pero probablemente se encuentran en otro humedal cercano, que es Caulín, o en la parte baja también de este mismo sitio. Dentro de estos humedales se solapan varios usos también, derivados de la necesidad humana, como el tema agrícola, ¿cierto?, temas productivos, extracción de recursos, peces o mariscos, ¿cierto?, recolección de algas. Este contexto va a confluir, ¿cierto?, en que estos sitios son muy relevantes para la isla. Tenemos un río que nos da pelillo, que nos da ostras. Desde el punto de vista productivo, también no solo está el turismo, sino que también está todo el tema de lo que es la recolección de orilla. Hay gente que vive de esto hoy en día, tanto del turismo como de la recolección de orilla. Tenemos una serie de recursos naturales que son sustento de muchas familias. Hace años se sembraban ahí gracilaria, pelillo,
se pescaba, todavía se pesca, el reservorio de ostra verde, hay un centro de estudio de la Universidad Austral de Chile, que es donde yo estudié. Hay una serie de usos consuetudinarios, cada vez en menor medida. Es un sitio de esparcimiento, tiene muchas potencialidades turísticas. Y al pasar de los años, si seguimos presionando este ecosistema, muchos de estos valores que mencionaba, que se traducen en oportunidades para los grupos humanos que aprovechamos este territorio, van a ir disminuyendo y va a ir en perjuicio de toda la comunidad incubitana. Bueno, en primer lugar es apto para las actividades de acuicultura, lo cual, digamos, nos da una gran posibilidad. También aquí desde siempre han existido los peces como el robalo, trucha salmonidia, y la lisa tengo entendido que está desaparecido, pero lo podemos recuperar en algún momento. En fin, algas, etcétera. Son muchas las posibilidades que nos ofrece el río Quempillén, al igual que el río Pueto. Nosotros estamos empeñados porque la verdad depredamos todo nuestro mar. Ahora nosotros queremos repoblar nuestra bahía, queremos repoblar el río Pueto, aprovechar las potencialidades que tiene el río Quempillén, que tiene el río Pueto. Y para ello es necesario tomar medidas, a lo mejor no van a ser muy populares las medidas que se tomen, pero es algo necesario para quienes vienen detrás de nosotros. Y nos preocupa el hecho de que hayan emisarios clandestinos, porque hay algunos que están legalizados, pero lamentablemente también hay emisarios clandestinos. También sabemos de vecinos, connotados vecinos, que vienen a botar algunos productos que son tóxicos para nuestras aguas y están en contra, digamos, de nuestros intereses, que es de volver a que la naturaleza reine dentro del río Quempillén y el río Pueto. Parte de una manera, como te digo, incipiente, muy de poquito, con grandes sueños en los años 90, y hoy día ya es otra cosa. Hoy día, a pesar de que falta aún mucho más promoción, falta mucho más información, divulgar esto que somos nosotros, el tema tiene un potencial tremendo. Hay cabañas, hay centro de eventos, algunos restaurantes cerca, muy vecinos al lado, un desarrollo que se está notando, ¿no? Tenemos kayak en los ríos, es maravillosamente lindo, la gente que llega hasta estos lugares, que recorre este río, que recorre los alrededores, queda fascinada, encantada con la naturaleza, con los pajaritos, con los árboles, fauna y flora, cisnes en el río, flamencos en el invierno, y es un lugar que tiene una riqueza tremenda. Y nosotros los que vivimos acá queremos aprovecharlo, queremos sacarle brillo y queremos que sea una especie de joyita, un diamante que tiene la comuna de Ancud. A pesar de que Ancud en sí es maravilloso, es tremendamente lindo, creo que Quempillén puede transformarse en otro diamante más de la comuna. El hecho de que el humedal esté tan cercano a una ciudad claramente le da un potencial que puede ser el turístico, o también el tema de la educación ambiental. Ambas, el turismo y la educación ambiental, tienen metodologías que si uno las puede aplicar de buena forma, planificada y regulada, sistematizadas en un tiempo, puede provocar un impacto súper potente favoreciendo este tipo de ecosistemas por su difusión, ¿cierto? La cercanía que uno puede tener con este tipo de ambiente, descubrir la especie y su dinámica. Durante años, la fragilidad de este ecosistema se ha puesto en riesgo por la falta de políticas públicas que valoren sus características y potencial, y que también regulen las actividades y usos del territorio. Bueno, este bosque y este estuario del río Quempillén se han visto amenazados desde los años, principalmente desde los años 90, que es cuando se instalaron las primeras industrias en esta zona. Nosotros nunca hemos pedido que las industrias salgan de donde están en la recta de Motrico. Lo que hemos pedido es que no se instalen más. Esa ha sido nuestra bandera de lucha todos estos años, desde el año 2006, cuando
desde la municipalidad se pensó en ampliar la zona industrial precisamente sobre el bosque de Quempillén, y nosotros no hemos pedido que saquen las industrias que están, pero sí que no amplíen más, que busquemos un lugar adecuado en nuestra comuna para instalar nuevas industrias, que no se pueden seguir instalando galpones donde hay un bosque maravilloso. La historia reciente da cuenta de que este tipo de bosques, de olivillo costero en particular, está sometido a una serie de presiones por estar ubicado en la cordillera de la costa, muy cercana a centros urbanos. Son los primeros bosques que han venido desapareciendo, y esa no es una historia distinta en el sector de Quempillén. Si uno puede observar con el transcurso de los años, lamentablemente la zona industrial que se ha establecido en la entrada de Ancud ha venido desplazando este tipo de formaciones vegetales. Por otro lado, la cantidad o la ampliación inmobiliaria que pueda existir en un humedal, si no está dentro de una planificación pensada y ordenada, visualizando que este tipo de ecosistema debería estar por muchos años más a diversas generaciones, también es un efecto negativo. Nosotros podemos observar que acá en algunos lugares del humedal sí existe ya construcciones y en otros todavía no, pero claramente se ve, ¿cierto?, que es probable que dentro de 5 a 10 años este borde costero del humedal va a estar con una dinámica distinta. Hace 10 años en ese territorio se pretendían instalar proyectos como una planta procesadora de harina de pescado, había salmonicultura en el río Pubeto, ambos y otros proyectos con una alta potencialidad de causar impactos ambientales significativos sobre el espacio geográfico y los grupos humanos que lo habitan, que es lo que conforma el territorio. Entonces, en esos términos, o en esos años, eso llevó a que la comunidad se empiece a organizar, empiece a presionar a las autoridades. Años después, cuando llega un tipo de proyectos de esta índole, sí son evaluados ambientalmente como corresponde, no como ocurría en esos entonces en que el municipio no hacía observaciones a este tipo de proyectos. Han habido grandes amenazas, como por ejemplo el querer desarrollar, el querer instaurar parques industriales aquí cerquita, que quizás desemboquen con su contaminación en el mismo río Quempillén, en Motrico también, que es el mismo sector. Nos estamos aquí en línea recta a 1 kilómetro, 2 kilómetros de Motrico, y este río maravilloso que ven a mi espalda, y es un lugar que se tiene que proteger. Uno de los principales riesgos son las políticas públicas que puedan permitir este tipo de cosas que no favorecen nada ni a Chiloé, ni a Ancud, ni a nadie. Entonces, no solo las políticas públicas, sino que nosotros mismos, por ejemplo, los ancuditanos, esta especie de conciencia medioambiental, esta conciencia cultural, esta conciencia turística que aún no es fuerte. Al parecer seguimos un poquito mirando también que lo bueno es lo que viene de afuera, o que lo bueno es un desarrollo que viene en el continente. Y nosotros estamos convencidos y sabemos a ciencia cierta que ese no es el gran camino que nos va a favorecer, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. Entonces, las principales debilidades o amenazas podrían venir de esta especie de desarrollo que no nos conviene. No es un tema de que estemos contra el empleo, estamos a favor de una buena planificación de nuestra comuna. Es planificar el territorio de manera que destruyamos lo mínimo posible y generemos el máximo empleo. No solo lo que se vaya a instalar en Motrico va a dar empleo, no solo una industria da empleo en Ancud, sino que hay muchas actividades que dan empleo en Ancud y todas son importantes. Entonces, de una manera inteligente, organicemos nuestra comuna para que no destruyamos las potencialidades de un lado por otras actividades, sino que veamos cómo armoniosamente podemos aprovechar todas las que tiene nuestra comuna. Si tenemos una entrada 5 estrellas de la que tantos ancuditanos están orgullosos, ¿por qué destruirla en favor de una línea de desarrollo en nuestra comuna que puede hacerse igual en otro lugar menos valioso? Se pensó muchos años que los humedales no tenían un valor, la verdad, porque eran sitios húmedos, de puros pajonales, juncales, podía uno construir o ser el patio trasero de nuestras actividades. Y eso claramente ahora está demostrado que no, que el potencial es tan relevante como un ecosistema de un bosque u otro sitio. Y está demostrado que en Ancud no estamos haciendo tan bien la tarea. Cuando nosotros ingresamos a la ciudad, a ambos lados, ¿cierto?, después del puente, vemos cómo los humedales están siendo presionados de manera
yo diría permanente, por relleno, ¿cierto? Construcciones no planificadas, y eso claramente es una tarea de nosotros, ¿cierto? De tratar de pensar un poco más y ver cómo se proyectan estos espacios o áreas verdes que este proyecto pretende promover. Entonces, si uno considera que como ser humano tiene necesidad de esparcimiento, de áreas verdes, de descubrir, de impresionarse con la naturaleza, teniendo la humedad tan cerca, es un potencial. En el último proceso de actualización del Plan Regulador Comunal, aprobado en marzo de 2014 por el Consejo Municipal de Ancud, se integra el sector de Mutrico al radio urbano, dejando con un uso de suelo en categoría de áreas verdes a una gran extensión de ese territorio, limitando de esa forma la instalación de más industrias cercanas a Quempillén. El Plan Regulador Comunal involucra este ecosistema dentro de su radio urbano y establece herramientas para protegerlo y manteniendo cierto equilibrio con el sector industrial, entre comillas, que existe en esa zona. Entonces, de esta forma, antes de establecer una figura de protección oficial de esa área, que es lo que todos conocemos como parques, reservas, monumentos naturales, etc., tenemos un instrumento de planificación territorial ya aprobado, además, por unanimidad por el Consejo, aprobado por prácticamente unanimidad por el Consejo Regional en segunda instancia, Consejo Municipal en primera, y estamos ahora a la espera de que este instrumento nos brinde algún grado de protección para ese territorio tan particular que motiva este documental. Hemos pasado por un proceso. Primero era sencillamente evitar que en ese lugar se instalaran industrias, que esa zona fuera declarada industrial. Esa fue nuestra primera pelea. Después, con los años, decidimos que sería bien bonito un aporte en el sentido de que no solo no fuera industrial, sino que esos terrenos, que todos son privados, se pudieran comprar por parte del Estado y hacer un jardín botánico. Y ahora, en la última etapa, digamos, y gracias justamente al aporte de muchos ancuditanos que se han acercado a nosotros en este tiempo, en estos años que llevamos, la idea es generar un parque comunal para Ancud. Y este parque sería en la recta de Mutrico, pero entre la carretera y el mar, en toda esa franja que hay a la entrada de nuestra comuna, ancha, amplia, tan bonita, con esas vistas maravillosas sobre el Cerro Guayhuén, en ese lugar hacer un parque comunal que además tuviera un jardín botánico. Nuestro objetivo siempre es proteger el estuario y el bosque de Quempillén. El proyecto se divide en dos momentos. Uno, el parque botánico Quempillén, con la idea de proteger el bosque de olivillo y el borde río con su respectiva, obviamente, avifauna. Bueno, el encargo que se me hizo a mí fue una idea de proyecto de un parque comunal para Ancud. Se divide como, en cierto modo, en dos partes. El área de protección, que sería el sector del olivillo y del río, y el borde de la playa de Mutrico. Y con esos dos elementos trabajamos el proyecto, un área de protección y de acceso a este parque, de manera de controlar un poco la accesibilidad y también informar y que pueda llegar gente y hacer charlas, etcétera, con su programa específico. Y el otro sector que tenía que ver con un sector más de turístico y de encuentro de familia, con una vocación un poco que tiene el Mutrico, que es como de playa natural. Ese es un proyecto muy bonito, muy importante y que puede consolidar todo este sector de Quempillén y todas estas potencialidades de las que hablamos, y a la vez puede permitir proteger estas amenazas que también mencionábamos. Un proyecto de un parque comunal, un proyecto que tenga educación medioambiental, que permita que los mismos ancuditanos disfruten y conozcan la maravilla natural que somos, me parece el camino apropiado, y creo que tenemos que defender, que tenemos que ir tras estos sueños, y que puede ser la consolidación del sector. Me parece un gran proyecto. Bueno, yo sueño con tener un gran parque donde todas las futuras generaciones puedan venir a conocer la naturaleza. Sueño que tengamos una gran calidad de las aguas. Sueño que nuestro río, nuestro mar sea repoblado. Y también mi sueño, que le doy más importancia, es que defendamos, digamos, la costa de
nuestro mar, de nuestro río, con el objeto de que esto permanezca por mucho tiempo. Que sea algo, en primer lugar, para nosotros, para los que vivimos en Ancud. Ese es el primer objetivo, es mejorar nuestra calidad de vida. Pero además de eso se va a beneficiar todo el turismo que llegue, otros habitantes de Chiloé. Yo pienso que es un proyecto hermoso, maravilloso. No tenemos en Chiloé un parque así, lo hay en otras zonas de Chile y creo que sería una manera muy buena de invertir los recursos públicos, ¿no? Una manera que ojalá que si conseguimos el suficiente apoyo, estoy segura que se puede lograr. Pero para eso tenemos que ser muchos los que nos unamos a esta idea. Un parque comunal para nosotros en la entrada a Ancud. Quempillén, el Quimún del Pillán, la sabiduría de los ancestros. Chiloé vive un proceso de contradicciones en torno al desarrollo y el progreso. Este territorio acotado y de frágil ecosistema nos llama a ser parte de un gran diálogo en el archipiélago. ¿Qué tipo de desarrollo es el que queremos?